Hola, mi nombre es Paola Paz, estudiante de Ingeniería Industrial de octavo semestre en el Instituto Tecnológico de Piedras Negras. A continuación presentaré la unidad 4 de la materia Relaciones Industriales. Evaluación del desempeño del personal y sistema de comprensión al empleado. Unidad 4. 4.1. Estrategias, técnicas y herramientas para evaluar el desempeño del personal. Propósitos y requisitos de un sistema de evaluación. Estrategia. Una estrategia es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin o misión. Una estrategia es el proceso seleccionado a través del cual se prevé alcanzar un cierto estado futuro. El único propósito de la planificación estratégica es permitir que la empresa obtenga tan eficientemente como sea posible una ventaja sostenible sobre sus competidores. Técnicas y herramientas. La técnica es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos que tiene como objetivo obtener un resultado determinado. Y la herramienta es un objeto elaborado a fin de facilitar la realización de una tarea o actividad. Como se puede observar la diferencia, la técnica es el procedimiento o un conjunto de reglas y la herramienta es el objeto elaborado para facilitar que se realice una acción. Evaluación del personal. Proceso formal y sistemático para identificar, revisar, evaluar, medir y gestionar el rendimiento de los recursos humanos en las organizaciones con la finalidad de ver si el trabajador es productivo y si podrá mejorar su rendimiento en el futuro. ¿Cuáles son las etapas de este? Etapa 1. Establecer los objetivos de la organización. Etapa 2. Delimitar cómo se va a evaluar, a quién, por quién, cuándo. Etapa 3. Evaluar el desempeño, criterios, métodos, problemas, etc. Y la etapa 4. Gestión y mejora del desempeño, la retroalimentación. Esta tiene un porqué. Provee información valiosa para realizar adiestramientos. Estos permiten al empleado mejorar su desempeño. Muestra los puntos sobre los cuales hay que reforzar conocimientos. Permite medir mejoras o no mejoras luego de los adiestramientos. Por razones legales, la organización tiene que poder probar que las decisiones referentes al personal están basadas en los méritos y no responden a algún factor discriminatorio. Las evaluaciones proveen la documentación que apoya a la institución, ofrece motivación y desarrollo al empleado, provee información valiosa para los procesos de planificación de la organización. Estos son los quién, que es el jefe inmediato, comité de calificación, empleado designado por el jefe. Estas personas son las que pueden llevar a cabo lo mencionado anteriormente. Aquí se ve un esquema en el cual podemos observar el cuándo existe de manera definitiva. Al finalizar el periodo anual, al finalizar un periodo de prueba o en la evaluación extraordinaria. Y el punto B, que es de forma parcial. Finaliza cada uno de los periodos semestrales por cambios de evaluador o de empleado, por separación temporal del empleo, por cambio de planes y proyectos, por el tiempo faltante para finalizar el periodo de evaluación. Métodos de evaluación. Tenemos como primer método la retroalimentación de los 360 grados, la escala de calificación, escalas gráficas, incidentes críticos, el ensayo, estándares laborales, clasificación, distribución obligatoria y basado en resultados. Estos métodos de evaluación son los más comunes, pero al investigado, la mayoría se basa en resultados, debido a que algunos empleados no cuentan con algunas aptitudes que la empresa necesita, pero dan un buen resultado, se adaptan rápido a su manera de trabajar y conforme pasa el tiempo se van evaluando los métodos anteriores. Estándares poco claros. Escala de evaluación demasiado abierta a interpretaciones.
Efectos de halo. Una característica del empleado influye en la manera en cómo se califica a la misma persona en otros aspectos. Favorece a los amistosos y desfavorece a los que no lo son. Tendencia central. La tendencia a asignar valores promedios y evitar valores altos o bajos de la escala de medición. Lenidad o rigidez. Tendencias de un supervisor de calificar conscientemente a todos sus empleados muy altos, lenidad, o muy bajos, su rigidez. Y el sesgo es la evaluación, que son afectadas por características individuales de los empleados, como por ejemplo edad, género, etc. Y aquí tenemos el proceso continuo que nos menciona que primero comenzamos con un objetivo, después un método de evaluación, evaluar y la mejora. Y esto es un ciclo que se debe de repetir debido a que la mejora a veces no funciona. Entonces tenemos que repetir todo nuevamente hasta que se lleve a la meta indicada, al punto que se quiera llegar. Ahora, como consecuencia, 4.2. Compensación al empleado. Factores que integran la compensación, sistema integral de sueldos y salarios. Evaluación de puestos, métodos de evaluación de puestos, estructura de sueldos, tabuladores de sueldos. Definición de compensación. El término de compensación se utiliza para designar todo aquello que las personas reciben a cambio de su trabajo como empleados de una empresa. La otra parte importante de la compensación corresponde a la satisfacción que el personal obtiene de manera directa con la ejecución de las condiciones que éste se realice. Ahora tenemos que la compensación del personal se integra por dos partes fundamentales. La primera de estas dos partes corresponde al sueldo, los incentivos cuando existen en la empresa y las prestaciones que se otorgan al personal. Y la segunda parte de la compensación es que se dice que corresponde a la satisfacción directa que el personal recibe de la ejecución de su trabajo, de las condiciones laborales en que trabaja y desde luego de las condiciones ambientales del lugar del trabajo. Como se puede ver, estas dos partes fundamentales se dividen en que a veces la principal y la que siempre es el objetivo es el salario o los incentivos que se dé al personal. Es lo que siempre va a haber que mejore o que sea algo más íntegro para cada personal. Pero en otras ocasiones al personal es más satisfactorio ver el resultado de su trabajo o estar en un área de trabajo agradable para ellos, para que estos puedan ser mejor en su desempeño y sigan siendo un buen empleado de la empresa. Evaluación de puestos. La evaluación de puestos de trabajo o tareas es un procedimiento de análisis y de valoración, cuyo objetivo es determinar con precisión el valor relativo de las diferentes funciones y que se utiliza como base para elaborar un sistema de equilibrio de salarios. La evaluación de puestos de trabajo. No es posible tomar una decisión sobre una persona con discapacidad en relación a un determinado puesto sin haber realizado primero un análisis de puestos de trabajo de la persona y de la interacción entre ambos. Como se observa aquí se habla de las personas que cuentan con una discapacidad, pero muchas personas que cuentan con una de ellas tienen que haber realizado primero un análisis para el puesto al que deben de estar designadas, debido a que tienen muchas capacidades para desarrollarse. Entonces les pueden otorgar una área en la que ellos se sientan a gusto para que puedan desarrollar su trabajo de manera eficiente y eficaz conforme el pase del tiempo. El proceso de evaluación ha de considerar las siguientes etapas. 1. Analizar el puesto de trabajo y las características de la persona, únicamente el ámbito laboral y compararlas. Punto número 1. Definir los requisitos previos del puesto de trabajo y verificar en qué medida el sujeto cumple. Comparar las demandas que exige la tarea con la capacidad del sujeto para llevarlas a cabo y evaluar las condiciones del puesto de trabajo, espacio, seguridad, higiene, ergonomía, etc. Y valorar si pueden suponer un riesgo para el sujeto.
2. Detectar los problemas resultantes de la comparación anterior. Una vez realizada la valoración, se habrá identificado una serie de problemas. El proceso a seguir incluye ordenar los problemas en función de la importancia cuanto afectan a las funciones esenciales del trabajo. Descartar aquellos problemas que sean residuales, poco relevantes, etc. Y agrupar todos los problemas similares. 3. Tomar una decisión sobre el caso, es decir, valorar si se requiere y se puede adaptar el puesto de trabajo, o si la gravedad de los problemas detectados hace necesario un nuevo análisis o buscar otro puesto de trabajo más adecuado a las capacidades de la persona. 4. Si el caso es adaptable, realizar una propuesta de adaptación del puesto. Para ello es necesario considerar lo siguiente: tener en cuenta las prioridades necesarias, compatibilidades y sugerencias de la persona con discapacidad. Buscar diferentes alternativas de adaptación para cada uno de los problemas agrupados que se detectaron en el proceso de análisis. Evaluar la viabilidad de las soluciones propuestas. Las soluciones que se vayan a aplicar han de ser ajustes razonables. Y considerar en la decisión a todos los implicados, responsables, compañeros, etc. Y el 5 es proceder a la adaptación del puesto. Planificar una revisión periódica para valorar la eficiencia y efectividad de las medidas implementadas, detectando posibles efectos no previstos y proponiendo modificaciones o cambios si fuese necesario. Como se observa en estos puntos, es todo el proceso que se lleva para adaptar a una persona al puesto. Y como se mencionaba anteriormente, algunas personas las ponen en un puesto para el que salen con las aptitudes necesarias, pero no se adaptan a él y no lo pueden llevar a cabo de manera eficiente. Entonces se van rotando de puestos y siguen haciendo cuestionarios o analizando su potencial como empleado para llegar a un puesto en el que él sienta un gran desempeño y en el que él pueda tener un gran desenvolvimiento dentro de él. Y para esto, cuando ya se encontró, tiene que volverse a tener una revisión de ese puesto, a volverse a evaluar para ver cuál es su índice de desempeño dentro de él y si se puede mejorar. Método por puntos. Método de graduación previa o clasificación de procedimiento. Método de graduación previa o clasificación procedimiento. Nombrar el comité de evaluados, definir el número de niveles o categorías que comprenden a la estructura de la empresa. Por cada nivel se formularán las definiciones correspondientes. Con base a un listado general de todos los puestos se acomodará a cada puesto. Método de alineamiento o validación por serie. Usa la técnica numérica de procedimiento, es decir, el alineamiento final de los puestos para asignar el salario será el resultado de promediar los números de orden de cada miembro del comité que haya asignado a cada uno de los puestos en cuestión. Procedimiento: integración del comité, nombramiento de los puestos de tipo y alineamiento de los puestos. Método por puntos. Este es el método más usual de entre todos los existentes, ya que permite al evaluador aplicar un juicio más amplio porque analiza el puesto de cada uno de los factores y subfactores que lo conforman. Procedimiento para la aplicación. Número 1, integración del comité evaluador. Número 2, encuesta regional de sueldos y salarios. Es la técnica que ayuda a comparar la estructura salarial interna de la empresa con la que se encuentra el mercado en una zona geográfica determinada. Su objetivo es conocer el ámbito de todos los sueldos en la zona geográfica y compararlos con los propios. Aspectos fundamentales que se deben cubrir al hacer la encuesta regional de salarios. Se debe designar a la persona responsable para la realización de encuesta. La investigación debe realizarse sobre el contenido del puesto y no sobre el nombre. Se debe de considerar su salario más compensaciones o prestaciones adicionales
y se debe seleccionar los puestos a evaluar en la encuesta. Se debe considerar la cantidad total de sueldos y la cantidad total de prestaciones. Ahora, por último, tenemos el 4.3, que es la clasificación de prestaciones. Las prestaciones laborales tienen como objetivo complementar el salario de empleados y sirven también como motivación profesional para hacer que el trabajador se esfuerce más y eleve la calidad de su trabajo. Como se mencionaba antes, una prestación o un incentivo ayudará a que el empleado tenga más potencial dentro del área, ya que sabrá que después de haber tenido un buen desempeño puede obtener distintos tipos de prestaciones. Clasificación por su forma. Estas son algunas de las prestaciones que se otorgan a los trabajadores en los contratos colectivos o bien trabajadores de confianza. En dinero: aguinaldo, prima vacacional, premio de puntualidad, premios de asistencia, premio dominical, pago especial de un tiempo extra y reparto de utilidades. Y en especie son despensas, uniformes, un automóvil, anteojos o servicio de transporte. Como se puede observar, estas ambas formas de tener un préstamo son formas muy viables para todas las empresas. En dinero, casi la mayoría se utiliza el aguinaldo o prima vacacional, tienen premios de puntualidad o una prima dominical cada vez que se va a laborar en domingo o en día festivo. Y en especie, que es una de más común, se puede observar los uniformes, empresas que brindan el automóvil al empleado para que tenga facilidad de transportarse dentro de la ciudad, anteojos si es requerido, o servicios de transporte como la mayoría de las empresas tienen, que en ciertos puntos estratégicos de la ciudad tiene un recorrido, un transporte para llevar a las distintas personas de la ciudad a la empresa sin necesidad de que éstas paguen transporte público. Las prestaciones generalmente se otorgan debido a razones legales que reglamentan la existencia de algunas prestaciones que no pueden ser eliminadas o sustituidas. Tal es la sustitución del aguinaldo, prima vacacional, prima dominical y reparto de utilidades en su caso, cuyo pago es obligatorio y solo pueden modificarse incrementándolas por arriba de lo prescrito en la ley. Como se puede observar, las prestaciones generalmente que tienen por medio una razón legal, estas no pueden ser desechadas o no pagadas al empleado, ya que si en dado caso a un empleado no le dan su prima vacacional, él puede, o lo más visto, una utilidad, él puede meter algún tipo de demanda contra la empresa, ya que el empleado cumple con su trabajo, cumple con la asistencia, con la puntualidad, entonces ellos no pueden negarle algo que por ley les pertenece. Razones políticas o sindicales: aquellas que aducen para evitar cierto malestar o insatisfacción de un grupo del sector del personal o favorecer a una persona u organismo específico y con las que pretende solucionar supuestas faltas de equidad entre los sectores, apoyar a un representante sindical, lograr un respaldo político, mejorar la imagen del director de la empresa y evitar o terminar un estado de huelga. Recomendaciones oficiales o sectoriales: las autoridades federales o locales pudieran sugerir u ordenar el otorgamiento de alguna nueva prestación en el incremento de las existentes. Y las razones de utilidad real: sin pretender con ello hacer a un lado el valor estimativo, debe medirse más en función del menor o mayor grado que se cubren las necesidades reales del trabajador y de la empresa, que fue lo que mencionaba anteriormente. Ahora, tenemos sueldos y salarios. El salario se paga por hora o por día, aunque se liquida semanalmente de ordinario. El sueldo se paga por mes o por quincena. Pero la verdadera diferencia es el ingreso psicológico. El salario se aplica más bien a trabajos manuales de taller. El sueldo a trabajadores intelectuales, administrativos, de supervisión o de oficina.
Un ejemplo aquí podría ser las personas que laboran en una industria. Ellas cuentan con un salario, semanal. Esas personas cuentan con un salario semanal y por día se les establece tanto monto que al final se les junta y se les da cada viernes o cada jueves. Y un sueldo es aquella persona que cobra por quincena o mensualmente. Y un ejemplo podría ser un maestro. Un maestro cobra quincenalmente y eso ahí aplica un sueldo. A un maestro no le pagan por horas de enseñanza o por día, le pagan la quincena y según su antigüedad dentro de la escuela o su récord de maestro en general de toda la población. Y para lograr este tipo de prestaciones, muchas veces es necesario que los trabajadores se comprometan y den resultados, ya que a la medida que ellos crezcan, la empresa lo hará más fácilmente, la compañía podrán otorgarles estos beneficios. Ahora, gracias por su atención. Espero esta información les haya sido de gran utilidad y me gustaría saber su opinión.